Muy bien, hermanos, buenos días. Estamos en la Iglesia Camino de Vida de Nueva Jersey. Hemos tocado un tema que se llama tranquilidad en medio de los tiempos difíciles. Y hemos estado abriendo nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 2 al 6. Quería contarte una pequeña historia personal para que puedas entender que muchas veces lo que nosotros predicamos no es simplemente lecturas, ideas que buscamos, investigaciones, ChatGPT. O sea, nosotros lo que hablamos es vivencias personales. Era abril del año 2002 y este servidor tuyo llegó a los Estados Unidos. Entonces, mi esposa y yo llegamos invitados por un primo de ella que siempre nos insistía que vengamos a los Estados Unidos, viendo la situación en nuestro país como estaba, ¿no? Te pongo en contexto. En mi país, año 2001, la inflación llegó a una época que estaba 1000%, imagínate. Si ahora nos quejamos que las cosas suben, que está 10% más, 15% más, imagínate que es 1000% en un año, ¿okay? Entonces había terrorismo, una situación totalmente catastrófica. Entonces este primo llegaba de cuando en cuando y un día nos dice: mira, la situación está mal, una vez más te invito, ¿por qué no vas allá y pruebas en Estados Unidos? Conversé con mi esposa orando y nosotros dijimos: bueno, vamos a intentarlo. Teníamos la visa y llegamos a la casa de este primo que vivía en Florida, en un sitio que se llama Jacksonville. Llegamos a Jacksonville, Florida. Entonces había un problema que nosotros no habíamos calculado, que este primo tenía las mejores intenciones para nosotros, pero no sabía dónde darnos trabajo, no tenía ningún conocido, ¿no? Era un señor que había vivido aquí 30 años, veterano de guerra, era un americano con un cuerpo hispano, ¿okay? Pero no sabía cómo colocarnos. Entonces comenzaron a pasar las semanas, una semana, 2 semanas, y Mónica le dice: primo, ¿y alguna novedad, algún trabajo? Ya va a aparecer por ahí, tú no te preocupes, ¿no? Tranquila que todo va a seguir bien. 3 semanas, 4 semanas, y obviamente nosotros también colaboramos con los gastos de la casa, pero lo que habíamos traído a Estados Unidos se iba acabando. Entonces, salidas, no ingresos, y un día me llama mi mamá y me dice: Fernando, ¿cómo te va allá en Estados Unidos? Y le cuento la verdad, pues, derramo todo. Sí, ¿no? 3 semanas, se nos está acabando la plata, no hay la mínima posibilidad de trabajo acá, ¿no? Entonces no sabemos qué hacer. Mi mami me dice: no te preocupes, Fernando, que nosotros hemos estado orando por tu viaje y todo va a estar bien. A las 3 horas me llama una prima que vivía, o hasta ahora vive acá en Nueva Jersey. Es una prima de mi mamá, una prima de cariño, se puede decir, ¿no? Que siempre decimos prima, primo, tío, bueno. Nos llama y ve un número raro, respondo y me dice: Fernando, sí, soy tu tía, no sé si te acuerdas de mí, que éramos vecinos. Tu mamá me ha llamado, me dice así. Entonces, viendo que allá está un poquito difícil la cosa, ven para acá. Mi hija es manager de una compañía, de una fábrica, y necesitan mucho personal ahorita porque van a abrir un contrato, pero tienes que venirte ya, ahorita. Hablamos con el primo y le digo: primo, muchas gracias, pero no, disculpe, muchacho. Bueno, tía, segura que hay el trabajo, porque lo último que tenemos de dinero es lo que vamos a gastar en el pasaje. Y por tierra, porque para avión ya no hay. No, sí, que ya hablé con mi hija. Llegamos a la Newark, a Penn Station. Nos recibe la tía, nos abraza, todos: bueno, vamos a trabajar. Perfecto. Mientras estamos en el camino, suena el teléfono. La hija, la manager de la fábrica, la llama y le dice: mami, todavía no han llegado los primos, ¿no? ¿Por qué? Le dice en speaker. Es que se cerró el contrato que teníamos, ya no hay la producción. E inmediatamente la tía apagó el speaker así. Queridos hermanos, un sitio que no conocíamos, una tía que la queríamos así de cariño, que no la habíamos visto,
No sé si alguna vez has pasado por esa extraordinaria experiencia de tener $0, pero 0, 0, 0. O sea, que te metes la mano en el bolsillo y un penny nomás sale, ¿no? Ya, eso éramos nosotros, ¿ok? Ahora, lo más triste de todo, llegamos a la casa, la tía me dijo, ubíquense aquí, que allá, que esto, lo otro. Bueno, al rato llega una joven y veo que llama a la tía y comienzan a pelear en el basement. Que sí, que es esa. La casa de la tía no era su casa, era la casa de la nuera, ella vivía ahí alojada. Vino la nuera, muchachos, miren, acá mi suegra se cree Teresa de Calcuta, los ha invitado a ustedes, pero esta no es la casa de ella, esta es mi casa. Entonces yo les voy a dar un día para que se queden acá. Ok, un día. Y encima les voy a hacer cortar el jardín para que más o menos paguen lo que es del día que se van a quedar acá. Bueno, ese día fue, como ustedes se imaginarán, llanto, oraciones, ¿no? Y bueno, entonces mi esposa atinó a llamar a una tía que vivía acá. Esa tía sí era de sangre, de verdad. Y cuando llamaron a la hora, estaban allí y nos llevaron nos llevaron de donde estábamos y comenzamos ahí en la casa de ella, ¿no? Te quería traer una idea. O sea, ¿qué haces tú cuando ves que todas las puertas se te cierran? Cuando la Biblia dice que somos atribulados. La palabra tribulación en la Biblia significa presionados, aplastados, pisados. O sea, cuando estás totalmente derrotado, ¿no? ¿Qué haces tú cuando tienes $0 en el bolsillo y dependes absoluta y totalmente de otros? Y lo único que sabes es de que solamente Dios es el que puede mover la mano de alguien, ¿no? Y yo quiero que entiendas esto. Cuando tú necesitas algo, o sea, Dios tiene su forma de trabajar. ¿Y sabes cuál es la forma de trabajar? A través tuyo. Te pongo un ejemplo. Tú necesitas, por algún motivo, $2,000. Se te apareció algo imprevisto, necesitas $2,000. ¿Okay? Tú oras como hijo de Dios y le dices a Dios, Señor, necesito $2,000. El método de Dios no es el siguiente. Mientras estás orando, suena en tu patio, ¡pum!, un paquete con $2,000. Ese no es la táctica, esa no es la forma en que trabaja Dios. ¿Sabes qué hace Dios? Dios mueve el corazón de alguien y viene a tu casa y sabiendo tu necesidad te dice, aquí están los $2,000. Vale decir, Dios trabaja a través de la iglesia, de ustedes. Dios se vale de ustedes para hacer sus planes en cada uno de nosotros. En la carta que estamos viendo aquí, estamos viendo la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y esta iglesia pasaba por muchas necesidades, pero Pablo, en medio de las necesidades que pasa la iglesia, comienza a centrarla. Y en el versículo 2, que es el versículo con el que comenzamos, vamos a leer, por favor, y poner nuestra mirada aquí. Pablo dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo comienza diciendo cuál es, primeramente le está hablando a una iglesia. Le está hablando a gente que ha pasado por un proceso de fe. Le está hablando a personas que conocen las verdades eternas. Vale decir, te está hablando a ti. Y Pablo nos dice, gracia y paz. Todas las epístolas del apóstol Pablo a una iglesia siempre comenzaban con esta frase. Y la frase era gracia y paz. Gracia significa el favor inmerecido de Dios para salvarnos. Y paz significa la forma en que tenemos que vivir todos los días después de salvarnos. ¿Me dejo entender? Entonces nosotros nos tenemos que mover en esos dos sistemas. Gracia, solamente a través de la gracia nosotros podemos encontrar la verdad de Dios a través de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Pero después que usted conoció a Jesucristo, usted necesita la paz de Dios para saber vivir en medio de un mundo difícil. No dice paz y gracia, dice gracia y paz. Quiere decir,
la paz es la consecuencia de pasar por un proceso de salvación y gracia en Jesucristo. Usted no puede tener paz si no ha pasado por la gracia de Dios. Amén. La paz no es un objetivo, la paz es la consecuencia de haber conocido al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y queridos hermanos, muchas veces nosotros pasamos por la gracia de Dios, pero no pasamos por la paz de Dios. Te repito, muchas veces pasamos por el proceso de conocer la gracia de Dios, pero no por el proceso de conocer la paz de Dios. Hay mucha gente que está perdida en el mundo, fuera de las iglesias, y no conocen el amor y la verdad y la misericordia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero hay mucha gente que está perdida dentro de las iglesias. Uno podría decir que es obvio que una persona que no conoce nada de Dios y está fuera de una iglesia no conozca de Dios. Pero hay gente que vive dentro de las iglesias e igualmente está perdido. Está perdido porque no quiere abrir su vida a las cosas de la fe. Sabe cómo llegar a Dios, pero no sabe cómo vivir diariamente en la paz que Dios nos ha establecido. Y por lo tanto, no convivimos. Por lo tanto, no servimos. Por lo tanto, no tenemos un pastor. Por lo tanto, no vamos a una iglesia. Por lo tanto, no tenemos amigos. Y entonces la consecuencia es vivir sin paz. ¿Okay? Y Pablo le dice a los Corintios, lo primero que quiero que ustedes estén seguros es si ya pasaste por un proceso de gracia. Si ya conoces a Jesucristo como Salvador personal. Y lo segundo que quiero que sepan es si es que ustedes viven una vida de paz. Y mi pregunta en esta mañana es, trasladándotela a ti, es, ¿has pasado por la gracia? De repente todos me pueden decir, pasas ahora por el proceso de paz. ¿Cómo es tu vida realmente en tu casa? ¿Cómo es tu vida diariamente? ¿Cómo reaccionas cuando tienes problemas? ¿Cómo eres tú cuando te pasa lo peor en un día y entonces tienes que reaccionar de acuerdo a las cosas como te pasan? Alguien ha dicho que la vida no es lo que te pasa. La vida es cómo te comportas mientras te pasa lo que te pasa. Y hoy día Dios te detiene y te pregunta, ¿conoces la gracia de Dios? Te hago una pregunta más simple. Si hoy día te murieras por el... Dios no quiere, hermano, ¿no? Pero cualquier día puede ser. Si hoy día te murieras, te pasó un accidente, lo que sea, ¿estás seguro que vas al cielo? Y si no estás seguro que vas al cielo, entonces la primera invitación que te hacemos en esta mañana es que conozcas la gracia de Dios. Gracia es, no importa lo que hayas hecho, no importa hasta dónde hayas llegado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa si la gente no te da ninguna esperanza, si los pronósticos hacia ti son los peores, Dios sí te ama, Dios sí te recibe. El hombre te rechaza, Dios te recibe. El hombre te aplasta, Dios te abraza. Y ese Dios hoy día se acerca a ti. Para usted que de repente en el camino está perdido, para usted que quizás en el camino viniendo a Estados Unidos comenzó a tomar decisiones equivocadas, hoy día viene ese Señor que comenzó una obra contigo, y así como el alfarero que agarraba ese barro, ¿se acuerdan el video que vimos en antes? ¿Cierto? Dios puede romper totalmente tu vida y puede nuevamente darte la forma que Él quiera, porque Dios te amó, Dios te ama y Dios te amará. Dios sabe que mañana quizás lo vas a ignorar. Dios sabe que quizás mañana no vas a pensar en Él, no vas a leer la Biblia, pero así igual Dios te ama, porque ese es el amor de Dios. Así que Pablo le dice a los Corintios, lo primero que quiero saber es si han pasado por un proceso de gracia, y lo segundo que quiero saber es si la paz de Dios está diariamente con ustedes. ¿Por qué? Y Pablo desarrolla en 3 puntos cómo podemos tener tranquilidad en medio de las dificultades de la vida. Primero, quería explicarte 3 cosas que pasan en medio de la vida. Los problemas vendrán. Okay, porque los problemas son parte de la vida. ¿Qué son los problemas? Parte de la vida. Okay, los problemas vendrán. ¿Por qué? Porque así es la vida. Porque esa es parte de vivir en este mundo, de las consecuencias del pecado,
de nuestros padres originales. Los problemas vendrán. Usted puede ser la persona moralmente más estable, más estricta. Usted puede llegar a la vida más seria posible. E igual los problemas le vendrán. La Biblia dice, el sol cae sobre justos y sobre injustos. Así que la primera noticia que tengo que darte no es muy buena. La primera noticia es que los problemas vendrán. Ahora, nunca estamos preparados para los problemas, porque nunca sabemos qué clase de problemas nos vendrán. Pero Pablo nos da una solución extraordinaria en el versículo 3. Miren lo que dice. Bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y hermanos, no dice que te va a librar de las tribulaciones. Dice que cuando pases por tribulaciones, ¿se acuerdan qué significaba a tribulaciones? Pisar, aplastar, machacar. Y cuando te sientes así, que le entregaste tu vida a alguien y te falló, que años estuviste entregando lo mejor de ti a alguien y te traicionó, cuando tú sepas y sientas de que diste lo mejor de ti y no te entendieron, cuando le diste tu amistad a alguien y finalmente te pagó de una mala manera, acuérdate de algo. Las tribulaciones, los problemas, los sentimientos difíciles vendrán, porque son parte de la vida. Y hasta que te mueras, vas a seguir teniendo problemas. Cuando tengas mucho dinero, vas a seguir teniendo problemas. Cuando tengas la casa propia, vas a seguir teniendo dinero. O vas a seguir teniendo problemas, perdón. Cuando tus hijos crezcan, vas a seguir teniendo problemas. Cuando tengas tus papeles, vas a seguir teniendo problemas. Porque los problemas son parte de la vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir al Dios que nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones. El momento de tribulación, querido hermano, no es el problema, no es el momento de huir de la iglesia. Es el momento de buscar de Dios. No es el momento de huir de las cosas de Dios. Es el momento de buscar a Dios. Es el momento de orar. El orar te alejará del pecado, o el pecado te alejará de orar. Es el momento de leer la Biblia. La Biblia te alejará de pecar, o el pecado te alejará de la Biblia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es en el momento de la prueba, ¿okay?, no centrarnos en nosotros, sino centrarnos en Dios, porque Dios es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Te pongo un ejemplo. Yo no sé si tú has visto que hay unos peces hermosos que se llaman los salmones. ¿A cuánto le gustan los salmones acá? ¿Ok? Bueno, uno que otro. Está un poquito caro, me dicen por atrás. Así que preferible la tilapia, dicen, preferible. Pero te cuento una pequeña historia acerca de los salmones. Los salmones son esos peces majestuosos que crecen en las alturas y ellos van saltando y corren muchos kilómetros. Y cuando llega a una etapa en su vida, la edad que es de juventud, se puede decir, del salmón, el salmón comienza a recorrer y comienza a ir por todos los ríos y adyacentes que hay por todos lados. Se suelta a la vida. Pero cuando el salmón ya está mayor, está viejo, instintivamente tiene algo. ¿Sabes qué cosa es lo que se le da a este pequeño pez? Se le da la necesidad de volver a donde nació. Y ellos nacieron en lugares altos. Y tú podrás ver en los documentales que el salmón comienza a saltar contrariando a la gravedad. Comienza a saltar y a nadar hacia arriba, ¿cierto? Y comienza a saltar en contra de su naturaleza. ¿Qué es lo que está haciendo? Está volviendo al sitio donde nació. Porque allí es donde encuentra su comodidad. Y cuando llega allá, entonces en ese momento está listo para morir. ¿Correcto? De la misma manera nosotros, quizás en ti has nacido en un sitio, has conocido las cosas de la fe, tal como la iglesia de Corinto. Pero cuando vinieron los problemas, las tribulaciones, lo primero que hiciste fue, te soltaste a la vida. Te fuiste por aquí, te fuiste por allá y te fuiste por acá. Es momento de regresar al sitio donde naciste en la fe.
es momento de regresar a casa de papá. Y sin importar cuánto tengas que bregar, trabajar, nadar cuesta arriba, yendo en contra de todas las cosas, huye por tu vida y regresa al lugar donde naciste en la fe. Así que la primera noticia es que los problemas son parte de la vida. El segundo tema que te quiero traer hoy día es: los problemas son la escuela de Dios para ayudarte a crecer en tu tiempo de fe. Los problemas no son los castigos de Dios. Los problemas son la escuela de Dios mediante los cuales tú aprendes qué haces mal, cómo lo solucionas y cómo corriges. Tu problema de hoy será el testimonio que tú darás mañana. Y mira que te comencé contándote mi historia, cómo empecé yo, ¿no? Y desde el 2022 hasta acá, que son 24 años más, yo te puedo decir que Dios ha sido fiel en cada cosa de eso. Amén. Hermanos, algo que nunca dejé, tanto mi esposa como yo y mi familia, es seguirnos congregando y seguir apoyando en una iglesia así como tal cual estás ahora. Jamás dejamos de servir, jamás dejamos de congregar, jamás dejamos de ayudar, jamás dejamos de aportar, porque nosotros no nos guiamos por la vista, nos guiamos por fe. Y Dios, tú sabes que cubre a aquellos que le sirven de todo corazón. Dios no deja abandonados a sus soldados. Dios honra a los que le honran. Así que los problemas son la escuela de la fe. Miren qué dice el versículo 5. Porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 4 al final dice, volvamos a leer el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación con que nosotros ahora somos. ¿Quién tiene más autoridad de hablar a una familia que aquel que ha pasado por una crisis familiar? ¿Quién tiene más autoridad para hablar de cómo salir de una adicción que aquel que estaba metido en lo hondo del mundo y de ahí lo sacó Dios y lo paró, lo restableció? Y te puedo decir con toda autoridad, yo estuve ahí, pero ahora Dios me sacó, me consoló, me sacó del sitio de la tribulación. Y recordamos el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, puso cántico nuevo en mi boca. Lo oirán esto muchos y dirán gloria a Dios. Te decía que los problemas no son tu castigo, son tu escuela, porque si tú sabes pasar este momento de prueba, eso será en lo que Dios te utilice después para que tú puedas ayudar a los que van a venir después tuyo con los mismos problemas que tú has tenido hoy. ¿Se entendió? Entonces, hermanos, Dios tiene un diseño para ti, pero muchas veces Él quiere que tú puedas ayudar a otros. No te conformes con que Dios te levantó a ti. No te conformes con que Dios te sacó del punto donde tú estabas. Ahora tienes que comenzar a ver a quién le compartes eso que tú recibiste y cómo enseñas a consolar a otros, así como Dios te consoló a ti primero. Francisco de Asís decía, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga amor, que donde haya discordia ponga unión, que donde haya duda ponga fe, que donde haya tristeza ponga alegría. Haz de mí un instrumento de tu paz. Y te hago una pregunta, ¿qué eres tú para las personas que viven contigo? ¿Influyes en las personas? ¿Inspiras a las personas? ¿Ayudas a las personas? ¿Transmites la fe o te quedas callado? ¿O simplemente vemos que cómo me he visto, a dónde salgo, qué compro, si puedo cubrir las cuentas y allí se acabó mi vida de fe? Y la Biblia dice que todo lo que nosotros hemos pasado es para que a su vez tú ayudes a otras personas. Cuando usted se muera, de nuevo le digo, ¿no? Cuando usted se muera y usted sea enterrado en algún sitio, usted va a tener lo que se llama una lápida. Y en la lápida se va a inscribir una sentencia que puede ser
el resumen de su vida. Esa sentencia se llama epitafio, ¿no? Ahora, te quiero dar algunos epitafios, sentencias que habían en las lápidas de algunas personas famosas. ¿Okay? Uno decía así, miren lo que decía un famoso, no te voy a decir el nombre, pero te voy a decir lo que se puso, lo que él pidió que se ponga en su lápida. Uno, eso era todo. Eso era lo que pidió que se ponga en su lápida. Esto era todo, imagínate. Vivir, ¿no? 20, 30, 60 años para poner ahí en la lápida, esto era todo. Segundo, alguien puso, ¿no? Parece que no tenía mucho dinero, pues, al fin tengo terreno propio. Otro más triste, decía, aquí descansa él, en casa descansamos todos. Y hermanos, la pregunta es, todo el tiempo que vas a vivir, ¿cuál sería el resumen de tu vida? ¿Okay? ¿Qué sería lo que se pondría en ti cuando tú te vayas de este mundo? En un mundo inseguro, económicamente, militarmente, moralmente, espiritualmente. La pregunta es cómo vives tu vida de fe. Y acá vemos el tercer punto. Dijimos que los problemas son parte de la vida. Dijimos que los problemas son la escuela de Dios. Pero también vamos a que los grandes problemas de la vida tienen grandes soluciones. ¿Okay? Y el apóstol Pablo nos da la solución. Versículo 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Hermanos, muchas veces los problemas que pasamos son para nuestra salvación. Te repito, los problemas que pasamos somos las jaladas de orejas que Dios nos da para que finalmente lo busquemos a Él. Hay gente que aprende las cosas de la fe escuchando. Hay gente que aprende las cosas de la fe conversando. Y hay gente que aprende las cosas de la fe golpeándose. Y cuando vienen heridos, parchados, arañados, como si se hubieran peleado con un gato, ahí regresan a la iglesia, ¿no? Entonces mira que me pasó esto, me pasó el otro. Pero ¿sabes qué? En ese momento nosotros entendemos de que no es el momento para juzgar a alguien, es el momento para recibir a alguien. Porque Dios nos ha preparado para consolar a los que vienen con la misma consolación que nosotros recibimos de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, los grandes problemas de la vida muchas veces son los altos que Dios nos hace, los stop sign que Dios nos hace detenernos en la vida. Yo tenía un amigo que me dijo que una vez estaba en una playa y no se había dado cuenta que en la playa habían puesto la bandera no roja, sino amarilla, porque habían como turbulencias en el mar, como remolinos. Entonces él, sin saber eso, se metió como siempre inocentemente, comienza a andar, se mete, sigue ahí, el agua le llegaba hasta acá y mientras él estaba sintió que algo le jalaba de abajo. ¿Okay? Entonces el agua se lo llevó y él sentía que retrocedía y entonces no había nadie alrededor de él y comenzó a tragar agua. Entonces la gente sí se dio cuenta que él estaba ahogándose y le comenzó a pasar la voz al salvavidas. El salvavidas llegó, llegó así, ¿no? Entonces llegó hasta donde él estaba braceando, pero mi amigo estaba tan desesperado que no dejaba que el salvavidas se lo llevara. ¿Y sabes qué cosa hizo el salvavidas? El salvavidas le dijo, ¿cómo te llamas? Y mi amigo le dijo su nombre, ¿no? Fernando, toma esto. ¡Plah! Le tiró una cachetada. Y mi amigo le dijo, ¿me estás pegando? Sí, pero es la única forma en que ya no fastidie, que yo necesito que estés tranquilo para que tú te puedas salvar de la situación en la que tú estás. Y ¿sabes qué? Dios muchas veces utiliza nuestras tribulaciones para pararte. Señor, me estás golpeando. Sí, pero es la única forma que entiendo que tú puedes detenerte y pararte y mirarme a mí. No hay otra manera. Porque conoces de la gracia, pero ya no conoces de la paz de Dios. Porque estás perdido estando en una iglesia. Porque estás perdido conociendo las cosas de la fe. Así que hoy la palabra del Señor nos pide
que nosotros podamos entender que los problemas que estás pasando todos los días son parte de tu vida, son la escuela de Dios, pero son también las formas en que Dios te detiene para que Él pueda trabajar contigo. Yo no sé cuál es tu vida, yo no sé exactamente qué es lo que tú estás pasando, yo no sé a ciencia cierta cuál es tu problema, tu necesidad, tu ansiedad, tu dificultad, tu aspiración en la vida que no logras tener, que por más que haces las cosas de la mejor manera, no salen tus trámites, tus cosas, tus dificultades, tus relaciones. Pero lo que yo sí sé es que si tú te detienes y le entregas todo a Dios, entonces ya no vas a pasar por ese proceso de gracia solamente, sino que ahora vas a pasar también por ese proceso de paz. Y paz es saber caminar en medio de las mareas de la vida, como el apóstol Pedro recibiendo al Señor Jesús. Así que hoy día me gustaría que te detengas un momento y te pongas a pensar, realmente, o sea, verdaderamente, o sea, ¿vale la pena todo el esfuerzo que estoy realizando? O sea, ¿es en serio que trabajando mucho y estudiando mucho y siendo una persona correcta, realmente puedo encontrar tranquilidad o no? Y yo te puedo decir, tú puedes hacer cualquier cosa para tratar de hacerlo mejor tu vida, pero sin Dios no hay paz. Amén. El Señor Jesucristo un día cuando estuvo en esta tierra dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz que el mundo da. Y esa es la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sencillo, absurda y extraordinariamente simple: rendirte a tu tipo de vida. Porque déjame decirte algo con mucho respeto, la mayor cantidad de cosas que son tus problemas, tribulaciones, dificultades, no te han venido de la nada, han venido por nuestras decisiones. Y todas las cosas en las que fallamos, nos caemos y hacemos mal es por nuestras decisiones. Y nosotros decimos, estamos por tiempo de prueba. Sí, pero porque decidimos mal, porque nos apartamos de Dios, porque queremos hacer las cosas a nuestra forma. Pero bendito sea que hay un Dios, Padre de misericordia, Dios de consolación, que hoy día te estira la mano y te dice, ya deja de hacer las cosas a tu forma. Hoy día quiero agarrarte así como el alfarero agarra al barro y le da la forma que quiere. No me gusta la forma que tienes, te voy a triturar, te voy a aplastar, te voy a reconstruir y te voy a hacer de acuerdo al propósito para el cual yo te hice un comienzo. Así que ese es el gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Yo no sé cómo has venido hoy día en esta mañana, yo no sé cuál es tu problema el día de hoy, pero yo sí conozco extraordinariamente bien quién es el Señor del cual te hablo. Amén. Y ya ves, me ves aquí 24 años después y mal no me ha ido, gracias a Dios. Porque en los momentos de dificultad, de tribulación, de problemas, de situaciones difíciles, allí bendito sea ese Dios de toda misericordia que te puede tomar, levantar, ponerte en sus brazos y Él mismo caminar por el camino que tú no puedes andar. Ese es el Dios que nosotros te ofrecemos. Pero para llegar a Dios hay un camino, hay una forma, hay un método, hay una ecuación matemática. Y esa forma de llegar a Dios es arrepintiéndote de todo lo que has hecho, sintiendo pesar por el camino que has llegado y llegando a Dios a través de Jesucristo, entregándote a Él de todo corazón y dejando que Él te guíe en un nuevo camino, en una nueva etapa, que Él comience a escribir nuevas hojas en tu vida. Es interesante que de todos los libros del Nuevo Testamento, el único libro que no termina con la palabra amén es el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y sabes por qué? Porque los hechos de los apóstoles se siguen dando hasta el día de hoy, con personas que toman valentía en la fe y se olvidan de lo que saben, se olvidan de lo que conocen, se olvidan de sus experiencias y se entregan al Señor y le dicen, Señor, aquí estoy como el barro, soy frágil, tengo una forma que a mí no me gusta, pero hoy día me pongo en tus manos, porque mientras hay un alfarero que tenga un diseño, todavía hay esperanza. Así que en esta mañana me gustaría decirte, los problemas son parte de la vida, los problemas son la escuela de Dios,
Pero a grandes problemas hay grandes soluciones que Dios tiene para ti. La solución está dada. El gran problema es que el hombre en su terquedad quiere seguir haciendo las cosas a su manera. El día que tú te arrepientas y el día que tú decidas aprender el camino de Dios, dejando tu camino, entonces en ese momento vas a conocer algo que se llama gracia de Dios. Dios recibe lo peor de mí y comienza a hacer lo mejor en mí. Así que hoy ya te invitamos a que conozcas a ese Señor en tu vida. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a ver. Señor, en esta mañana queremos agradecerte. Muchas gracias, Señor, porque ¿quién más que tú nos conoce? Tú sabes nuestro andar. Tú sabes todo lo que hemos hecho. Tú sabes nuestro pensar. Tú sabes qué cosa sería aquello por lo que daríamos nuestra vida. Señor, pero hoy día ponemos todo eso delante tuyo. Todas esas aspiraciones, sueños, promesas, metas que tenemos en la vida, las ponemos hoy día aquí en tu altar. Y hoy día te pedimos que por favor nos perdones, porque hemos hecho las cosas a nuestra manera y hemos fallado. Nos hemos equivocado, hemos lastimado a mucha gente. Señor, la vida nos llevó por caminos que nunca pensamos ir. Pero tú eres el Dios que restituye. Tú eres el Dios que levanta. Tú eres el Dios que pone nuevamente en posición. Tú eres el Dios que da comunión. Tú eres el Dios que nos enseña un camino. Hoy día venimos delante tuyo y te pedimos, Señor, que nos limpies, nos perdones. Señor, y puedas hacer en nosotros un corazón tan noble, tan simple, tan sencillo, que se deje guiar por ti de ahora en adelante, Señor. Escribe en mi vida historias de fe. Escribe en mi vida nuevas páginas de amor. Escribe en mi alma el sello tuyo con el que pueda andar todos los días en gracia y en paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.